Continuamos en Local Noticias, en la posibilidad de ir entre todos haciendo la lectura de lo que socialmente nos va pasando tras 21 años de estas explosiones en el año 95 en Fábrica Militar, las secuencias, los legados, las causas que quedaron abiertas, algunas, otras que se han ido cerrando, otras no del todo. Estamos en diálogo aquí en vivo con Fernando Colautti, periodista, además también escritor, y que nos acompaña también en la posibilidad de hacer este tipo de lecturas a partir también de su impronta fuerte que le ha dado al escribir El tercer atentado, este libro que escribió junto al periodista Carlos Payet. Así que estamos honrados de tu visita y de poder conversar con alguien sobre estos aspectos. El tercer atentado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fernando. Buenas tardes. Qué lectura, ¿no? 21 años, recién hablábamos fuera de cámara y decíamos, ¿qué será que pasa ya de ser algo que no era el eje el 3 de noviembre antes y hoy da las claras pautas, ¿no? La convocatoria que van teniendo los lugares públicos donde supuestamente todos como ciudadanos nos encontrábamos, lo que va pasando artísticamente, tuvo su auge, tuvo su furor y a 21 años otra lectura. Sí, son muchos años, ¿no? 21 años, tanto que hay que tener en cuenta que es probable que alrededor del 20% de la población hoy de Río Tercero ni siquiera ha nacido, no lo ha vivido directamente porque ha nacido en forma posterior a las explosiones. 21 años es una distancia que marca necesariamente cambios. De todas maneras es cierto que tampoco en los años anteriores las movilizaciones, los actos eran demasiado masivos. Y bueno, por ahí es materia de un análisis más sociológico, más psicosocial. Es probable que no sea una cuestión estrictamente riotercerense, sino que tenga que ver con la condición humana como tal, ¿no? Que le ocurriría en términos similares a cualquier otra comunidad. Esto de cómo se reacciona ante una tragedia vivida en las circunstancias en que se vivió la del 95, ¿no? Sí, claro que sí. La resiliencia tiene mucho que ver, la posibilidad de la gente que viene de afuera, los nacimientos que hubo posterior y también causas que por ahí, cuando uno se las hace propia en un momento histórico de la vida, luego por algunas otras razones dejan de serlo. Fernando, El tercer atentado, así fue denominado el libro que te tuvo como uno de los autores y que también recordemos que en la Argentina había ocurrido propiamente lo de AMIA, lo de también la Embajada de Israel, y allí surgió la hipótesis de nombrarlo a esto como el tercer atentado. Sí, en realidad el título tenía que ver con ese espíritu de época, digamos, de los años 90, donde dos atentados que habían asombrado y conmovido y lastimado, en este caso la ciudad de Buenos Aires, la AMIA y la Embajada de Israel, y dentro de un contexto no idéntico, pero sí similar, ocurrió el de la Fábrica Militar de Río Tercero, lejos de Buenos Aires, pero también, digamos, en la misma época y si bien no vinculado al conflicto entre Israel y Palestina o un conflicto exterior, digamos, como el que eventualmente tuvo que ver con los atentados porteños, el de Río Tercero también se inscribe en una trama, en este caso de la corrupción de aquellos años, ¿no? Sin la venta ilegal de armas, que no decidida en Río Tercero, sino en Buenos Aires, pero con incidencia directa para la fábrica militar de esta ciudad, sin esa infame venta ilegal de armas de aquellos años, no hubiera ocurrido el episodio de las explosiones, ¿no? Claro que sí, en el intento de borrar huellas, digamos, era Fábrica Militar la de Río Tercero la que necesitaba. Fue difícil vivirlo, ¿no? Desde el lugar del periodista, no tanto la escritura de este libro con la investigación periodística, sino propiamente, recordemos el lugar, en que el momento en el que ocurrieron las explosiones también te involucró en cuerpo y en alma y en vocación. Sí, en ese viaje que tuviste que hacer, que luego fue cronicado y que hay imágenes que avalan tu relato periodístico. Sí, en ese caso no hay ningún acto heroico ni nada por el estilo, es simplemente, por un lado, lo que vivimos todos los riotercerenses. El que estaba más cerca de la fábrica lo vivió más cerca, el que estaba adentro lo vivió de adentro, y el que estaba más lejos tuvo un poco más de suerte y lo vivió a mayor distancia, pero no hay riotercerense que no pueda recordar hoy qué estaba haciendo en el exacto momento en que aquello ocurrió. Son esas huellas, esas marcas que quedan, ¿no?, en la memoria en forma indeleble. En el caso mío, yo trabajaba de periodista y el instinto me llevó a ir para allá y en vez de correr para el otro lado. Pero
es más o menos lo que hace la mayoría de la gente que trabaja de esto en cualquier circunstancia similar. Y después sí, el involucramiento en el seguimiento del caso fue durante muchos años muy continuo, muy persistente, hasta incluso el reciente juicio oral. Pero bueno, es la profesión. A uno le tocó vivirlo porque era ciudadano, lo soy todavía, ciudadano de Río Tercero. Por ahí la diferencia con las perspectivas que podemos tener o el modo de abordaje con otros periodistas que han venido 1 o 2 días a Río Tercero, o que han venido varios días, pero una vez al año, por denominarlo, por calificarlo de alguna manera, es que uno se siente primero mucho más comprometido y además lo siente en carne propia. Claro. O sea, no es un hecho más, no es una circunstancia más, no es una cobertura más, sino que es una que le pudo llevar a uno o a su familia la vida, ¿no? Claro que sí. Hay un nombre que va a quedar de por vida en nuestro corazón, además de tantos nombres que hemos ya mencionado, pero es el de Ana Gritti, causa y legado en esta circunstancia. Sí, Ana fue un personaje, en el mejor sentido de la palabra lo digo, vital para la causa, sobre todo para la causa judicial. La persistencia, la porfía de Ana por mantener abierta la causa judicial, yo creo que fue el factor central para que la investigación judicial no terminara anodinamente en la nada a los pocos años de haberse iniciado, porque iba en ese camino. Y fue básicamente el protagonismo de Ana Gritti la que mantuvo la causa abierta durante 2 décadas y que permitió que al menos llegara a un juicio oral y público. Claro que sí, juicio que en 2014, en diciembre del 2014 tuvo su sentencia, su gran sentencia, con 4 condenados. 4 de los que podrían haber sido más, ¿no? Porque hay todavía... Y seguramente el juicio, al menos a mí me quedó un sabor semi-amargo en lo personal, porque me da la plena impresión, la convicción de que si la respuesta, si la justicia concluyó que fue un atentado organizado, planificado desde el Estado, con el fin de ocultar las maniobras de venta ilegal de armas, porque eso dice el fallo de la Cámara, por el cual condenó a 4 militares, 2 de ellos con cargos jerárquicos dentro de fabricaciones militares en Buenos Aires y 2 con cargos en Río Tercero. Pero digo, si ese fue el contexto o la explicación de la justicia, es como imposible suponer que semejante acto, primero de corrupción y después de atentado, haya sido cometido por mandos medios, sin la venia, la autorización, la idea, digamos, la orden de mandos superiores que en todo caso habrían sido mucho más responsables, ¿no? Y esos mandos superiores han quedado hasta ahora fuera de todo juicio. Por eso es que intuyo también que la sociedad de Río Tercero, que desde hace años ha percibido a esta explicación que dio la justicia como propia, que la hizo suya. Duele a los ojos y al oído leer por falta de mérito. Exacto. Porque ese fue la legal. Entonces queda esa impresión de que hubo un fallo, pero que no está la explicación completa, digamos, o los responsables completos. Bueno. Fernando, 21 años que van a seguir siendo 22, 23 y así sucesivamente año tras año. ¿Cómo pararse? ¿Cómo seguir? ¿Qué lectura se hace frente a la aparente injusticia, aparente para otros, totalmente clara para nosotros? ¿Qué se hace? ¿Qué se comunica a partir de la no justicia? Como periodista, como riotercerense, como persona, como ser humano, te lo pregunto. Sí, da la impresión, incluso fuera de lo periodístico, de que para la sociedad de Río Tercero es un caso, digamos, podríamos decir casi cerrado. Por lo que decíamos antes también, tampoco hay ni desde las fuerzas políticas, institucionales, tampoco desde la sociedad se reclama. En general, digamos, no es un tema que esté en la agenda más allá de algún acto con poca convocatoria de cada 3 de noviembre. Me da la impresión de que la sociedad de Río Tercero y su dirigencia y todos hemos hecho como una especie de clic, y no ahora, sino hace bastante tiempo, respecto de lo sucedido aquel 3 de noviembre, y no es un tema de interés. Incluso uno desde los medios puede seguir, hoy se permite o es más fácil de medir el impacto que una cobertura, una noticia tiene en los lectores, en las audiencias, y realmente no es un tema que convoque a la gente, que interese demasiado a la gente. En todo caso, si se quiere, es una autocrítica para la propia comunidad de Río Tercero, si es que valiera eso.
Lo que decíamos antes, quizás sea también para un abordaje más psicosocial, de por qué la sociedad va reaccionando de esta manera, pero digamos, incluso el propio juicio, que fue durante 20 años reclamado por sectores de la sociedad riotercerense, que llegara a la instancia de juicio oral para esclarecer la causa de las explosiones, fue escasísimamente seguido por la comunidad y hasta por los medios de Río Tercero. Y la supuesta celebración de lo que ha sido la imputación, digamos, la condena de estos 4 tampoco ha hecho el ruido que esperamos. Yo creo que también un factor que influye en esto de mantener vivo el 3 de noviembre ha sido hasta la fecha mucho en parte lo que respecta a la famosa ley de indemnización, que ha mantenido siempre en la actualidad la posibilidad, la no posibilidad, la postergación. Pero si uno se fija también, por ejemplo, hay 10.000 riotercerenses que son demandantes hoy, o más, son 12.000, digamos, entre los que están en la mega causa de Ponce y 2.000 que han iniciado causa, son 12.000, es una masa muy relevante de gente. Sin embargo, ninguna de esas movilizaciones, aún las que reclamaban las indemnizaciones, han superado nunca en el mejor de los casos las 300 personas, claro, no sé cuánto. También eso habla un poco de la sociedad que somos, de última, ¿no? Esas son realidades que no podemos, por ser políticamente correctos, obviarlas o mentirnos a nosotros mismos. Eso ha sido así. Y bueno, y ha corrido siempre en forma paralela, ¿no? Por un lado, los reclamos por la verdad judicial, y por otro lado el reclamo por la cuestión económica o resarcitoria, ¿no? Muy bien. Fernando Colautti con nosotros, periodista, escritor también del Tercer Atentado, este libro que hemos tenido la posibilidad de poder compartir y tratando de abrazar la realidad de estos 21 años luego de las explosiones aquí en Río Tercero. Muchas gracias por tu presencia, por favor, Fernando. Gracias a ustedes.